Buenos días. Lo primero, gracias a la organización por contar conmigo para hablar sobre distintas leyes educativas universitarias. Hombre, no es principalmente la especialidad de mi área de conocimiento, pero sí, digamos que las he vivido como todos los profesores universitarios y podemos hacer un poco de análisis desde la perspectiva jurídica. Lo segundo, quería pedir a la organización que a los presentes, en vez de un crédito, se les reconozcan 2 créditos, porque tiene mérito estar aquí a las 9 de la mañana para escuchar una conferencia, además jurídica. Sois los más valientes de todos. Seguro que nos ponemos a elegir qué se puede hacer un sábado a las 9 de la mañana, y escuchar una conferencia jurídica está al final del final del final. Dicho lo cual, voy a intentar ser lo más breve y lo más claro posible, con independencia de que podáis preguntarme y demás lo que corresponda. La conferencia tiene por título Distintas leyes educativas universitarias. Supongo que se trata de hablar de las distintas leyes que han regulado la universidad, especialmente en la etapa democrática, teniendo en cuenta el contexto de la jornada donde se desarrolla. Bien, voy a intentar estructurarlo como en 3 partes. En una primera voy a contextualizar lo que creo que debería ser el deber ser de la universidad. En una segunda, hacer un análisis de las sucesivas reformas universitarias. En una tercera, explicar qué es lo que creo que pasa actualmente en relación a eso. Para hablar de universidad creo que tenemos que tener dos claves. Una primera, ¿qué es lo que debe hacer la universidad? ¿Cuál debe ser su objeto? Hay muchos que reflejan a la academia fundada por Platón como el primer ejemplo de universidad, aunque las universidades propiamente como tales son las medievales que llegan hasta nuestros días, ¿no? Claro, Aristóteles, el alumno más aventajado de la academia, en las primeras páginas de la Metafísica nos dice que el conocimiento mejor, más apurado, es el de las causas, frente al conocimiento técnico. Ahí estaba estableciendo algo que creo que es clave en el conocimiento universitario, que es, no se trata de un conocimiento técnico de profesionales que se dedican a hacer tareas repetitivas, sino de que personas que se orientan a conocer las causas, y desde ese conocimiento de las causas pueden desarrollar mejor las labores en la sociedad. Al fin y al cabo, lo que hay es una primera conexión entre conocimiento y posibilidades de desarrollo social o de sentido social de ese conocimiento. Ya no se trata de lo que venía siendo una actividad meramente especulativa, en el sentido no peyorativo del término, que curiosamente es el económico, sino una actividad especulativa que tenía un sentido de formar a personas para poder tener la capacidad, en cuanto conocedores de las causas, de desarrollar habilidades en profesiones y de cara a la sociedad. Dicho de una forma más clara, se trata de, el objeto es tener conocimiento, dar valor de conocimiento en sí, no solo por el conocimiento en sí, sino porque eso permite formar a personas que pueden desarrollar sus habilidades en la sociedad. Hay ahí una conexión entre conocimiento y sociedad. Eso creo que es el punto de partida común que han mantenido las universidades a lo largo de la historia, sobre todo teniendo en cuenta que las primeras universidades tenían una gran influencia aristotélica. Luego está un elemento de garantía para el correcto desarrollo de esa idea, que es más moderno, más reciente, aunque de alguna manera u otra siempre se ha dado, que es la autonomía universitaria. Es absolutamente necesario que las universidades tengan autonomía. Y esa autonomía significa que no se nos puede imponer lo que debemos decir, ni cómo debemos decirlo, ni se nos puede, desde luego, imponer quiénes somos los que debemos decirlo. Eso más o menos se ha mantenido, quitando algunas épocas de la historia que no merece tener como referentes. Combinadas las dos,
se puede desarrollar cualquier método docente hacia cualquier sentido. Y ahí es donde voy con el contexto que le quiero dar a las distintas leyes educativas universitarias. Leyes propiamente universitarias hemos tenido 3 en la historia de la democracia española. Son 3 leyes orgánicas porque desarrollan un derecho fundamental. La Ley Orgánica de Reforma Universitaria del 83, la Ley Orgánica de Universidades de 2001 y, en fin, se llama así la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que es de 2007. Desde las 3 se nota un avance considerable hacia lo que son esas 2 ideas. Un conocimiento profundo de causas más que de técnicas para servir a la sociedad y el respeto a la autonomía universitaria. La primera ley orgánica, la Ley Orgánica de Reforma de Universidades, puso sobre todo el pie del desarrollo de la autonomía universitaria, pero seguía manteniendo planes de estudio muy cerrados, aprobados desde el Estado y con contenidos bastante cerrados, por no hablar de cuestiones metodológicas en las que no es que no entrara, es que la obligación de desarrollar los contenidos obligaba a que fueran realmente lecciones de las que se llama de corte magistral, casi como estoy haciendo yo ahora. El profesor habla y los alumnos copian. La Ley Orgánica de Universidades, la de 2001, empezó a rescatar algunas ideas que ya existían en la antigüedad, como la del crédito de libre configuración. Curiosamente, de hecho, en los estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid de principios de siglo se recogía, por ejemplo, como en otras universidades, que era obligatorio para los estudiantes de una rama hacer asignaturas que no tuvieran nada que ver con su rama, con esa idea de universidad, de conocimiento más allá de lo que es propiamente tuyo. Esa idea se recupera con la ley de 2001, que introduce la idea de crédito abierto. Aparecen las asignaturas optativas, libre configuración, la posibilidad de cursar un curso que no esté relacionado directamente con lo que tú estás estudiando y te lo reconocen como parte del estudio. Sigue habiendo, no obstante, planes de estudio cerrados, a pesar de que ya se iba viendo, implantando el Espacio Europeo de Educación Superior y sobre todo con la Declaración de Bolonia. La Ley Orgánica de 2007 viene a implantar el Espacio Europeo de Educación Superior y las ideas que vienen de la Declaración de Bolonia. Se ha criticado mucho el Espacio Europeo de Educación Superior y el llamado Plan Bolonia. Yo ahora mismo lo voy a defender, luego lo criticaré, pero ahora mismo lo voy a defender en el sentido de lo que puede permitir. Si hablamos de autonomía universitaria, las universidades a partir de 2007 son más autónomas para crear sus propias titulaciones. Ya no se trata de contenidos cerrados, sino que cada universidad propone las titulaciones que quiere dar y le da el contenido que quiere darle. Además, se insiste mucho más en cuestiones metodológicas, en cómo explicar, más que cómo explicar, en que el objetivo es llegar a aprender a aprender. No es que el alumno absorba conocimientos a partir de un discurso del profesor, sino de que juntos vayan construyendo conocimiento. Esas son las 2 ideas principales del Espacio Europeo de Educación Superior y del Plan Bolonia. Desde esa perspectiva, si eso es así, nada impide realizar las 2 premisas que había dicho, de conocimiento para la sociedad y de autonomía universitaria, de que uno pueda construir. Entonces, ¿se puede hacer en ese contexto normativo? ¿Se puede hacer pedagogía libertaria y social? Absolutamente sí. Se puede hacer, y de hecho yo, con más torpeza que fortuna, lo he intentado hacer. ¿Por qué? Porque
ya no estás tan cerrado a unos contenidos determinados como la posibilidad que tienes de construir conocimiento con tus estudiantes. Y fijaos que no digo llevar al conocimiento a tus estudiantes, sino construir conocimiento con ellos. Yo no hay una sola clase que no aprenda, porque es lo bueno que tienen las nuevas metodologías y el tener una formación abierta que te permite ir alcanzando los objetivos modulándose a la vez por lo que los propios estudiantes van necesitando y requiriendo, ¿vale? Entonces, desde luego las leyes universitarias en principio no imponen metodología alguna, las leyes orgánicas, ni obligan a seguir determinados parámetros ni determinados objetivos. Contrario, las universidades, sabéis que toda titulación universitaria tiene una memoria que antes de impartirse, y ahora después volveré a ello, que antes de impartirse necesita pasar por el visado de ANECA-GAE en función del momento y demás. Ahí hay un compromiso de la universidad de dar unos determinados contenidos por cada asignatura, pero los contenidos que hay que dar en la asignatura, si la memoria es inteligente y bien hecha, ocupan 3 líneas. Todo lo demás se desarrolla en la guía docente y aún así de manera abierta. Metodológicamente es verdad que te obligan a un compromiso de cómo quieres alcanzarlo, pero eso cómo quieres alcanzarlo tú lo puedes dejar de manera abierta y puedes ir construyendo tu camino metodológico para dar la asignatura. Luego, el establecer un conocimiento más basado en competencias que en conocimiento estricto memorístico permite desde luego desarrollar habilidades al estudiante. Por eso creo que si miramos estrictamente el texto normativo de las leyes educativas universitarias, en el sentido de las posibilidades de que cada profesor o cada centro desarrolle a su mejor modo de ver el conocimiento universitario y la enseñanza universitaria, aprendizaje universitario, las leyes en ese sentido han mejorado. Han permitido más autonomía, han incidido en la libertad metodológica y permiten desde luego desarrollar, como venía diciendo, un camino de aprender a aprender más que de aprender estrictamente. Hasta aquí el análisis de lo que es la estricta ley, de las 3 leyes orgánicas de universidades. Ahora, mal jurista sería si no la relacionara con la realidad. Desde el punto de vista del estricto texto legal, creo que el contexto es adecuado. Ahora voy. Hay muchos problemas para llegar a hacerlo y que llevan más bien en la dirección contraria. El contexto real nos lleva más bien a otra cosa. Intento explicar los factores que son. Y lo voy a iniciar con un debate que está más o menos en la calle cada vez que se habla de la llamada fuga de cerebros. Nos planteamos, bueno, es que en otros sistemas universitarios el que vale para investigador y demás tiene financiación, puede investigar y puede quedarse, y al final los mayores talentos españoles se van, se tienen que ir y atraemos poco talento extranjero. Cierto es, y buena es la crítica. Ahora yo me planteo, ¿qué es mejor? ¿Un modelo que financia a los que están por llegar o que financia a los que han llegado? Porque no olvidemos que muchos de esos modelos que financian a los que han llegado no financian a los que están por llegar, que tienen que pedir préstamos para hacer sus estudios, etcétera. Sinceramente creo que realizar un estudio universitario como complemento de formación no es que sea bueno, es que forma una mejor sociedad. Entonces, claro, queremos limitar las personas que pueden acceder a la universidad a costa de que el que pueda llegar, cuando llegue, podamos financiarle su carrera investigadora. Lo ideal, evidentemente, serían las dos cosas, pero entre un modelo y otro no creo que estemos tan mal. No quiero decir, y ahora hablaré sobre cómo podemos hacer para retener y atraer talento investigador.
creo que la posibilidad que en los últimos 30 años evidentemente se ha producido una masificación de la universidad, pero esa masificación no es mala, sino todo lo contrario, permite más aún en el sentido que ahora incorporan las nuevas metodologías, permite una formación que aunque luego uno no vaya a hacer exactamente el desarrollo laboral relacionado con su carrera, que sería lo ideal evidentemente, al menos tiene una formación que deja una impronta. En ese sentido, vuelvo a lo que decía Aristóteles, de que el conocimiento de las causas te da una serie de habilidades, y lo conectamos con el aprender a aprender, te da una serie de habilidades que estés donde estés, nos hace desde luego mejores ciudadanos más críticos. Eso por un lado, eso es como punto de partida inicial. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Ha respondido la universidad adecuadamente a las necesidades que llevan a esa, entre comillas, masificación de las aulas? Se supone que ahora nos estructuramos en grupos docentes, grupos de trabajo, y que los grupos docentes son como máximo de 65 alumnos y los grupos de trabajo son como máximo de 30 alumnos. Yo tengo 100 alumnos mínimo por clase. Claro, así llevar a cabo una metodología es complicada. No se ha dado una respuesta conveniente a esa mayor demanda de atención de alumnos. Luego, analizando sector a sector, ¿tenemos el apoyo político suficiente para desarrollar lo que cada uno entiende que puede desarrollar? Porque fijaos que quiero hablar de contexto, no quiero hablar del tipo de pedagogía que llevo a cada uno, sino que para mí lo importante dentro de la autonomía universitaria es que la universidad permita que cada uno lleve a cabo la pedagogía que entiende más adecuada. Lo permite, y quiero ver. Decía que el contexto normativo, las leyes lo permiten desde luego, lo que no lo permite es la realidad, y analizamos factor a factor. Primer factor, el político. ¿Sabéis la Dirección General de Universidades en Andalucía a qué consejería está adscrita? Economía y conocimiento. Y ahora, por mor de las abstracciones, casi que hemos mejorado, porque antes era innovación, ciencia y empresa. O sea que no es de educación, es de economía y conocimiento. Y entiendo la perspectiva de que la economía tenga que beber del conocimiento, pero la universidad, en ese doble sentido de educar y aprender investigando, no puede limitarse solo a eso. Y esto no es solo una cuestión teórica, esto se plasma en la realidad. Recuerdo aquí mismo en esta sala un encuentro con miembros de la consejería entonces de Innovación, Ciencia y Empresa, que hablando del nuevo modelo, del problema de financiación de las universidades, y diciendo que las universidades, que teníamos que buscar las formas de financiarnos con proyectos que interesaran a la empresa. Luego vuelvo sobre ese punto, pero claro, decía un profesor de filosofía del derecho que tiene mis máximos respetos, perdone, pero es que yo soy de filosofía del derecho y evidentemente las posibilidades de financiarme y trabajar de acuerdo al mercado son mucho menores. Y yo tengo que hacer mi investigación como cualquier otra persona porque para eso me pagan. La respuesta me dejó sinceramente helado. Es que somos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Pensé para mí, menos mal que no es la Consejería de Innovación, Ciencia y Churrería, porque a lo mejor nos obligan a hacer churros en vez de investigación. No se puede no cumplir un mandato constitucional por el nombre de la consejería, y desde luego el nombre de la consejería indica hacia dónde lo orientas. Esta persona, por fortuna, encontró financiación desarrollando un tema tan importante como
como atractivo resultaba para el poder político, que es el estudio del argumentario jurídico en los procesos del primer franquismo, aquellos en los que calificaban de traidores a los que no habían hecho otra cosa que no apoyar una sublevación. Dicho lo cual, sin entrar en ello, pero claro, se limitaba a eso, no podía hacer otras cosas. Y esto se relaciona con la financiación. Siempre, todos, en la medida de lo posible, siempre estamos pidiendo dinero, pero es que si examinamos la inversión en universidades es inferior al resto de países de nuestro contexto. Y más allá de eso, hay investigaciones que pueden llevar a resultados monetarios inmediatos, bien sea, y hay investigaciones que no llegan a resultados monetarios inmediatos. Y me explico. Alguien que investiga sobre la menor contaminación de combustión de hidrocarburos encontrará financiación. Alguien que investiga sobre nuevas formas de producción de energía menos contaminantes probablemente encuentre menos financiación en la empresa. Entonces, claro, al final hay un elemento clave en las 3 leyes orgánicas de universidades, es rendición de cuentas a la sociedad. Así en abstracto me parece bien, está conectado con esa idea aristotélica de vamos a formar mejores ciudadanos que conozcan y que se interroguen por las causas y que sean críticos. Claro, el problema es que la rendición de cuentas a la sociedad ha ido evolucionando hacia la rendición de cuentas a la empresa. Y no digo, por supuesto, evidentemente la universidad tiene que encontrar formas de financiación, pero esas formas de financiación no pueden pretender dejarse llevar hacia una productividad enloquecida, como creo que por desgracia el resto de la sociedad. No se puede tratar de buscar réditos de producción inmediatos continuamente. ¿Qué se podría hacer? Desde luego creo que la inversión pública en investigación, bueno, voy a hacer un inciso, algunos de vosotros sé que sí, pero la mayoría supongo que no. ¿Sabéis la diferencia entre investigación fundamental e investigación orientada? La fundamental va por decirlo mal y pronto, para que nos entendamos, a lo más abstracto, al porqué del porqué del porqué. La orientada va a cómo tengo que diseñar el hardware para que el ordenador sea más potente, o cómo tengo qué estructuras moleculares debo tener en cuenta para producir mejor la energía. Mientras que la otra va más no produce un resultado inmediato, pero sí establece las bases que permiten a la otra producir un resultado inmediato. Es más preguntarse por esas primeras causas que por las razones técnicas. Bueno, hemos tenido secretaria de Estado de Universidades que ha afirmado en la revista Nature, lo digo castellanizado, que no hay que hacer investigación fundamental, sino más bien orientada, porque resulta más productiva. Y yo pienso que hay que hacer las dos cosas, pero que si olvidamos la investigación fundamental estamos perdidos. Y la investigación fundamental no encuentra financiación fácil en la empresa, a pesar de que le da réditos a la empresa. ¿Cómo podría hacerse? Desde luego, es fácil decir mayor inversión pública, y yo lo digo, pero como estamos en el contexto que estamos, para intentar ser más realista, yo diría, ¿habrá que compartir los beneficios que produce la investigación orientada para poder hacer investigación fundamental o investigación que no encuentre tan fácil financiación? Algo sucede ya, y esto es lanzarme piedras contra mi propio tejado, y más siendo de derecho tributario, donde encontrar investigación orientada es relativamente fácil. Cuando la sociedad o alguna empresa contrata a un investigador para hacer un proyecto de investigación, un contrato de investigación que le sea de utilidad inmediata, digamos que al investigador le corresponde el 85% y a la universidad le corresponde el 15%. Esta universidad lo ha determinado así, otras universidades lo determinan de otra manera, y volvemos a la autonomía. A lo mejor es cuestión de
de variar también esos porcentajes para que haya un fondo que permita la investigación fundamental en la universidad. Por no extenderme demasiado, al final, además, en lo político, otro de los problemas que uno encuentra es que las principales reformas de la universidad quizá no están en la Ley Orgánica de Universidades, sino por ejemplo en la Ley de Economía Sostenible, donde ya hace mayor incidencia en que la universidad tiene que ser competitiva, tiene que ser productiva, etcétera. Evidentemente, vuelvo a la misma idea, la universidad tiene que dedicarse a pensar, y de ese pensar a veces será productivo y a veces no, pero hay que financiar, hay que encontrar la financiación a las dos formas de pensar. Y luego, curiosamente, la última reforma significativa en la universidad está en vigor desde el pasado 2 de octubre, si no recuerdo mal la fecha, que la introduce en la ley 39 y 40, las leyes 39 y 40 de 2015 sobre régimen jurídico del sector público y sobre procedimiento administrativo. La universidad pública deja de ser administración pública por efecto de esas dos leyes. ¿Qué significa eso? Reconozco que de momento no lo tengo muy claro y casi nadie lo tiene muy claro todavía. Por una parte, evidentemente, sigue habiendo financiación pública, sigue habiendo control público, sigue siendo poder adjudicador en el sentido de la ley de contratos del sector público, pero algo se querrá cambiar cuando se le ha excluido de ser administración pública. Y puede ser positivo, pero si se une a comentarios... ¿Tendrá que ver eso con las certificaciones? No lo sé. Porque el poder certificado, eso no lo pueden quitar. La capacidad certificadora no la pueden quitar a la universidad. ¿De títulos y conocimientos? No, y además eso desde la Ley Orgánica de Reforma de Universidades está muy claro, ¿no? Y ya desde la Ley Orgánica de Educación de los 70 también. Eso no va por ahí. No sé hacia dónde va. Quiero pensar que el cambio no sea demasiado radical, pero claro, cuando uno lo une a la posibilidad de que los profesores dejen de ser funcionarios, a esa idea de unir cada vez más universidad a empresa, temo que pueda instrumentalizarse hacia un futuro no demasiado halagador. Pero bueno, de momento vamos a darle un voto de confianza porque no sabemos hacia dónde va. El segundo elemento a analizar, más allá del político, sería el de los propios estudiantes. No nos engañemos, los estudiantes entran a la universidad buscando un título. Y poco a poco van aprendiendo, creo que podemos aprovecharlo, van aprendiendo que pueden conseguir algo más que un título, que pueden conseguir una serie de habilidades, una formación. Pero, por ejemplo, en mis primeros años aplicando metodologías que enseñaran o intentaran enseñar a los estudiantes a pensar, y me encontré que, claro, como yo, al final un poco de memoria tiene que haber. Y yo quiero pensar que la memoria aparece por el propio trabajo. Yo los artículos de la ley que me sé casi de memoria es por haberlos trabajado, nunca me he puesto a estudiármelos y eso es lo que quiero transmitir. Más en una sociedad donde hables el ordenador y buscas el texto tal cual. Lo que hay que aprender, hablo de lo jurídico ahora, lo que hay que aprender es a buscar la información, a interpretarla, a saber hacia dónde quieres llevarla, a abrir nuevos caminos interpretativos, a no conformarte con lo que te han dado o con lo que te han dicho, etcétera. Pero eso se puede aplicar a todas las disciplinas casi. Sí, claro, hablo de la que mejor manejo. Y para poner el ejemplo que voy a poner, claro, el problema es que en mis primeros años intentando hacer eso, descubrí que había un debate entre los alumnos que era el siguiente. Había una parte de los alumnos que decían, claro, yo es que voy a opositar. Y como buen opositor necesito saberme las cosas de memoria. Y a mí esto que me está explicando no me sirve para opositar. Yo ahí me defendía diciendo, perdonadme, yo intento formar juristas, no opositores. Y sobre todo, una vez que hayáis obtenido la oposición, ¿después qué? Porque a mí no me preocupa, quiero que saquéis la oposición o lo que queréis hacer en vuestro futuro laboral. Pero yo no me quiero quedar
en que saques la oposición. Yo quiero, sobre todo, lo que viene después de sacar la oposición. Que sepas desarrollar tu trabajo. Yo, por ejemplo, nosotros organizamos un máster en Derecho a Administración Local y la memoria que tuvimos que hacer como tal, lo primero que decimos es buscar, lo conseguiremos o no, pero buscar que los trabajadores de la administración local estén lo más capacitados posibles para servir al ciudadano, que creo que se debe tratar de eso. Y que y vuelvo a decir que en el contexto de la ley se puede hacer, pero que tenemos problemas de contexto que hacen que vayamos hacia otro sitio. Ahora decía de los estudiantes, buscan principalmente el título. Por fortuna van entendiendo que no. Es verdad que la etapa de educación más importante no es, creo, la universitaria, que es la anterior, y que de la anterior vienen como vienen, y es una cuestión, claro, es una cuestión de contexto generalizado, del papel de la familia en la educación, de la educación en sí, pero yo he llegado a preguntar, no lo voy a preguntar aquí, pues no de qué año, que eso es complicado, de qué siglo es el Quijote en clase, que me diréis que hago preguntando esas cosas en derecho tributario, de qué siglo es el Quijote, y la primera respuesta que obtuve fue el siglo XIX. Luego fuimos bajando 18 hasta acertar, ¿no? Claro, es una anécdota, pero como esos, muchas. No hay el valor del conocimiento en sí, no llegan con el valor del conocimiento en sí. Cuando les explicas, por ejemplo, les intentas explicar lo que es el pensamiento lateral y le pones como ejemplo, como inventor para mí del pensamiento lateral a Alejandro Magno con aquello del nudo gordiano, pues también se quedan de piedra y les cuesta conectar. Y no ven que eso es una formación genérica que te capacita para resolver problemas, porque siempre les he dicho a mis alumnos, y creo que es aplicable también a otras ciencias, que saber derecho no es conocer todas las respuestas, sino saber dar respuesta a todas las preguntas. Eso se hace con el aprender a aprender y con no querer conocimiento puro y duro. Y sobre todo, con no querer el título y punto. Y luego, las inquietudes que encontramos en los alumnos, pues tampoco son en general, salvando desde luego los que vienen a las 9 de la mañana a escucharme a mí, no son en general las más adecuadas, y las distracciones son muchas. Las redes sociales, que por supuesto pueden traer mucho y positivo, distraen demasiado, y el querer profundizar el conocimiento. Yo que tengo cuenta en alguna red social, pongo como ejemplo Twitter. Alguna vez al final me rendiré y lo utilizaré. No lo utilizo por una simple razón, pero digo, ¿cuántos son? 140 caracteres. Como vais comprobando, yo en eso no tengo ni para decir buenos días. Más allá de la broma, no permite un debate profundo. Vamos hacia una radicalización de ideas en la que no escuchamos al otro y no escuchamos los matices que la idea del otro nos puede aportar, ¿vale? Y ahora voy al tercer punto, los profesores, y el primero que voy a criticar es a mí, y entendéis que todo lo que digo critica a mí, que no soy perfecto ni mucho menos, pero bueno, por lo menos intento criticarme para ir mejorando. Los profesores, a duras penas hemos abandonado la idea, y seguramente no lo hayamos hecho todavía, de que hay que enseñar los contenidos, hay que enseñar los contenidos y hay que enseñar los contenidos. Seguimos, practicamos, hemos mejorado muchísimo, y yo sinceramente se critican los grados respecto a la licenciatura. Yo digo que un graduado en Derecho, nada más que en mi asignatura, y soy de las que menos, ha visto más sentencias, ha argumentado más que yo en toda la licenciatura. Se trabaja mucho más, el alumno aprende más capacidades que conocimiento, pero seguimos empecinados en el que mayor porcentaje de la evaluación vaya en el examen. Y el examen, además, como reflejo de conocimientos, pues como los opositores, cantados. Claro, si estamos trabajando, se supone día a día en el aula,
nueva metodología, a que el alumno aprenda a aprender, a que sea crítico, a que tenga capacidad ética, porque lo evaluamos luego en que se sepa de memoria el artículo 25 de la Ley General Tributaria. Es verdad que cuesta cambiar, y es verdad que vamos cambiando en ese sentido. Pero sobre todo, los profesores tenemos una dificultad principal, que es el saber hacia dónde vamos. Si vamos a esa visión aristotélica de la que partía en el principio, entre de especular en el sentido de buscar el conocimiento más elevado, no especulación económica, y enseñar a raíz de esa especulación, creo que casi todos los profesores defendemos que debemos ser investigadores y docentes, y que el buen profesor es un buen investigador y un buen docente. Pero es cada vez más difícil. A mí me resulta prácticamente imposible. Cuando el año que me dedico sobre todo a la docencia apenas hago investigación. Y me estoy criticando, pero es que materialmente no encuentro tiempo. Docentemente, desde luego, las reformas universitarias han ido a aumentar la carga del docente universitario. Ya no es porque tengan más o menos horas de clase, que tienen más o menos las mismas. Es que si no te dedicas simplemente a decir lo que te sabes porque lo has estado investigando, necesitas mucha más preparación. Necesitas, para activar a los alumnos, necesitas buscar la forma de motivarlas. Necesitas estar contestando a emails, de 100 alumnos, pues desde el sábado a las 3 de la mañana, lo contestas cuando quieras, el lunes por la tarde. El trabajo fuera de las clases es mucho mayor, y debe ser. Pero claro, ¿cómo podemos luego compararnos siempre ninguna universidad española entre las 100 primeras? ¿Pero con quién estamos comparando? ¿Con centros de investigación que se dedican exclusivamente a investigar? Es que no se puede. No hay. Los profesores universitarios necesitan calma para producir. Y producir, claro, al contrario, se exige una productividad continua que evita esa calma. Siempre me llama la atención el ejemplo de un físico teórico en Estados Unidos que decía que lo que más le gustaba de su trabajo es que en su despacho tenía un diván, se recostaba, cerraba los ojos y nadie sabía si estaba trabajando o estaba descansando. Eso en el profesor universitario español actual es una quimera. No tienes el sosiego suficiente. No puedes ponerte... ¿Cómo vamos a enseñar como conocimiento universal si apenas a duras penas, podemos leer sobre lo nuestro? Yo he estado alguna vez tentado de llegar a una clase a explicar el IVA y decirle a los alumnos: si han cambiado o han derogado el IVA, por favor decídmelo, que no he tenido tiempo ni de mirar el BOE. Exagerando evidentemente un poco, pero no se produce el contexto para que los profesores puedan investigar de verdad al más alto nivel y dar clase, a enseñar, a aprender al más alto nivel como se supone que se reclama. Todo esto contextualizado, no sé si lo estáis viendo en el discurso, hacia la producción económica. Claro, al final al profesor se le pone en una dicotomía entre ¿qué haces? ¿Investigas? ¿E investigas de forma productiva? ¿Das clase? No voy a hablar de si el salario normal de base de un profesor es bueno o malo, pero evidentemente el profesor que se dedica a investigar y a hacer investigación orientada puede tener más recursos financieros que el que se dedica a dar clase o el que se dedica a hacer investigación no orientada. Entonces, ahí hay un agravio comparativo entre compañeros que además provoca problemas. Y provoca problemas y recelos y envidias que son poco adecuadas para crear una comunidad de conocimiento. Si lo ideal sería que nos sentáramos a hablar cada uno de lo que más o menos sabemos para aprender todos de todos, y nos dedicamos a sobrevivir el día como podemos y a criticar con envidia al que ha podido hacer algo
diciendo que nosotros no hemos podido hacerlo. Entonces, en este sentido, y voy concluyendo, en este sentido, creo que el contexto normativo, desde las leyes orgánicas de universidades, podría ser adecuado, pero que la excesiva tendencia a la producción, al mercantilismo, a la necesidad de financiar a través directamente de las empresas y al exigir ser los mejores docentes, investigadores y querer hacerlo todo a la vez, y no lo olvidemos, querer hacerlo todo a coste cero, hace que estemos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Hace que, ¿cómo, por hacer una propuesta y luego desde luego tenemos el debate, ¿cómo podríamos ser positivos en este sentido? Desde luego merece más de lo que puedo hablar y vuestra paciencia merece que diga ahora, pero desde luego la financiación pública debe saber, y esto desde una perspectiva estrictamente económica, que sobre todo en momentos de crisis hay gasto que se pierde y hay gasto que es inversión, y la inversión produce más riqueza en el futuro, y sin duda alguna de las inversiones que más riqueza produce son probablemente donde más se han hecho notar los recortes, que es en educación y en salud. Hay que replantearse hasta qué significa que invertir en la universidad es invertir para crear riqueza en el futuro, no una riqueza necesariamente visible inmediatamente, que también, sino una riqueza que se va viendo a largo plazo en una sociedad de ciudadanos más formados, más críticos, con un conocimiento más apurado que permite a su vez ideas más finas. Luego, si hay que acudir a la financiación privada, acúdase, eso no tiene por qué ser negativo, pero hágase que la financiación privada, primero, no sea necesariamente tan orientada como es. Y aquí voy a una crítica, algo que en mi doctrina se ve como muy natural, que es el tema de las bonificaciones fiscales. Como sabéis, si una empresa invierte en I+D o en investigación, o incluso si invierte en actividades o en entes no lucrativos, tiene una deducción fiscal. Eso significa que estamos sacando dinero del erario público, que más o menos democráticamente dirigido, más o menos, no entremos en ese debate, deciden qué gastarlo para que la persona que puede lo gaste en lo que le interesa. De hecho, con un ejemplo práctico, si una empresa necesita desarrollar un proyecto de investigación que le va a producir beneficios, investiga, obtiene los beneficios y luego obtiene el beneficio fiscal a su vez, o sea, va a pagar menos impuestos. Claro, ¿por qué no hacer que se pueda donar de manera abstracta, que sea un beneficio fiscal si se quiere, pero de manera abstracta para poder distribuir la universidad esos fondos para hacer todo tipo de investigaciones? No estoy diciendo que no se haga contratos de orientación, de investigación orientada, sino que esos contratos, como gasto societario, que producen un beneficio inmediato en la sociedad, van a ser deducibles por la sociedad. Sociedad como sociedad jurídica, como persona jurídica, como empresa. Pero además, ¿por qué no podemos crear fondos de aportación de mecenazgo verdadero, no interesado, que luego sea distribuido para investigaciones de todo tipo? En fin, yo creo que desde ese contexto quizás solo podría ser planteable cumplir los objetivos que nos podemos marcar y no vivir casi como supervivientes, porque realmente la conclusión de... No te hemos puesto no te preocupes, gracias. La conclusión de todas las reformas, de la tendencia actual y de la realidad del contexto en el que vivimos, es que los profesores universitarios, que deberíamos ser encargados de ese
proceso tan esperanzador del aprender a aprender, nos dedicamos a sobrevivir. Y por finalizar con un verso casi ¿cómo decirlo? Visionario de Lorca, nos convertimos más que en una universidad que construye conocimiento, en un conjunto de personas en un impúdico reto de ciencias sin raíces. Espero haber aclarado más o menos el contexto general. Lamento la pesadez, sobre todo a estas horas de la mañana, y ya quedamos abiertos para el debate. Muchas gracias.